Estás escuchando La Verdad Detrás del Sexenio, donde platicamos, opinamos e informamos de los presidentes de México acerca de los acontecimientos que marcaron nuestra historia y que forman un ciclo gubernamental, tales como Jueves Corpus, la guerra sucia, la educación, deudas y un mal manejo de la economía, a los cuales nos hacemos la pregunta: ¿fueron actos disfrazados de buenas intenciones o solo fueron actos para intentar reparar el pasado? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad Detrás del Sexenio, donde opinaremos de nuestro queridísimo y admirable expresidente Luis Echeverría, quien, como dato curioso, este año cumplió sus 100 añitos. ¡Bravo! Le mandamos buena vibra y ojalá sea el último que cumpla. Echeverría se convirtió en lo que a sus inicios de la presidencia juró destruir: ser como su amigo íntimo Díaz Ordaz. Intentos como reparar y unirse con los estudiantes, que como todos sabemos, en el 68 fue provocada una matanza estudiantil en la cual se le vio involucrado, y como para limpiar su imagen se le ocurrió la grandísima idea de liberar a los líderes del 68. Así es, y así se provocó el halconazo. Más adelante hablaremos más sobre ese tema. En La Verdad Detrás del Sexenio hablaremos sobre la mala suerte que Luis Echeverría cargaba en él. Como bien se sabe, era un presidente con grandes ideas, iniciativa y proyectos, pero la mala racha lo perseguía. Un ejemplo muy claro de esto es el gran interés que él tenía por el sistema educativo, y puso en marcha una comisión coordinadora, aumentó el número de escuelas, los planes de estudios y la creación del TRM, que en sus pocas palabras es transmisión de la telesecundaria, donde se hacían programas educativos, informativos y de entretenimiento para zonas rurales. Pero aún así su gobierno solo es recordado por el daño que le hizo a los alumnos universitarios, denominado el halconazo, donde los estudiantes en 1971 demandaban especialmente la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por alumnos y profesores, libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social, educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana. Estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno. Aún así, Luis Echeverría actuó con más violencia, y la mayor afectada en ese entonces fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, agregando que la UNAM y la IPN fueron en sí también parte del movimiento a pesar de la distancia. Es una pena que a pesar de todo esto, el gobierno de Echeverría siguiera de la misma forma y lamentablemente, en vez de mejorar al país, solo logró estancarse en la desgracia y mala suerte. Pasaremos al aspecto económico. Bien sabemos que las decisiones por parte del presidente Echeverría en sus últimos años de gobierno significaron un fracaso en la política económica. Una de las primeras cosas que hizo al llegar a la presidencia fue romper con el modelo económico denominado el desarrollo estabilizador, el cual prevalecía en el país, implementando el desarrollo compartido. Para el 73, Echeverría declaró que a partir de ese momento la política pública se decidiría en Los Pinos, obteniendo la renuncia de su secretario de Hacienda, el cual no estaba de acuerdo. Nombró a José López Portillo como titular de esta misma. Durante su último año se enfrentó a un momento crítico en la economía del país, generando que los nacionales no invirtieran y los extranjeros no prestaran dinero al país. Para terminar su periodo, el fracaso y el experimento populista que era claro. Para el 76, el dólar, el cual se mantuvo en 12.50 pesos, se sustituyó por una gran inflación que hoy en día podemos ver. De hecho, aún lo seguimos pagando. Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites incomparables. No solo consentía, sino que alentaba la inflación, perdiendo el manejo de la economía. Invirtió millones de pesos en obras que pensaba explotar, fallando nuevamente por su mala organización. En cuanto a su política, creo que uno de los aspectos importantes durante su gobierno fue la guerra sucia. Esta, si quiere, viene en los libros de historia, con el fin de que nadie recuerde este hecho, aunque a decir verdad a su edad ni él mismo se ha de acordar.
Este hecho fue un movimiento de represión, porque hay que llamar las cosas por lo que son, una represión que se oponía en la libertad del pueblo mexicano contra el gobierno. Su objetivo, en resumidas cuentas, se oponía al gobierno de aquella época, encabezado por el general Miguel Enrique Guzmán, quien aseguraba que las elecciones se habían efectuado un fraude. Cada movimiento que surgía era camuflado con una rápida contención oficial. Y adivinen quiénes mandaban esto. Así es, como se lo imaginarán, mi querido público, fue el PRI. Este se encargó de ocultar lo más posible todos estos hechos. Fueron el nacionalismo y la existencia de un solo partido. Buscaban no ser americanizados y se resistían a cualquier modificación de la cultura mexicana, además del abuso de poder que existía por parte del gobierno, las cuales castigaban sin razón o motivo legal, llegando al punto de torturarlos, encarcelarlos, acusar a cualquier persona de apoyar estos grupos y desapariciones forzadas. Lamentablemente, sabemos que si en aquella época tenías un pensamiento distinto al presidente, créeme que era una muerte totalmente asegurada. Como era de esperarse, sus consecuencias no fueron nada agradables, ya que nadie quedó impune ante este hecho lleno de tantas injusticias. Además de que el pueblo mexicano empezó a tenerle miedo al gobierno porque no sabían si el día de mañana estarían con vida. Finalmente, pero no menos importante, las grandes desapariciones de personas, familiares, personas involucradas en la política, y creo que la mayor cantidad de desaparecidos fueron estudiantes. Un lamentable hecho que desafortunadamente casi nadie recuerda en nuestros días. Pasando ahora al aspecto de las relaciones internacionales, el periodo de gobierno del expresidente Luis Echeverría se caracterizó por la actividad política exterior, como ningún otro periodo de presidentes mexicanos de posguerra. Echeverría mostraba al extranjero el folclore, bailes regionales, artesanías y la cultura mexicana, dando una imagen de demócrata en el extranjero, pero mientras que México se oprimía la libertad de expresión. Buscó el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU. Además, intentó obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco. Bueno, no todo lo que hacía Echeverría era malo, o al menos así parecía. Pues compró empresas en quiebra para sostener el empleo, promovió que la Ciudad de México sea la sede del Año Internacional de la Mujer, establecido por la ONU en 1975, y que desde ahí se declare la década para la mujer, que fue del año 1976 a 1985, cuyo propósito era acelerar la integración de la mujer al desarrollo. Creó los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, la Secretaría de Turismo y de Reforma Agraria, así como el Consejo Nacional de Población CONAPO, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional CETENAL, el Instituto Mexicano de Comercio IMCE, la Universidad Autónoma Metropolitana UAM y el Colegio de Bachilleres. Creó la Comisión Nacional Tripartita como canal de comunicación de patrones y trabajadores con el gobierno en materia laboral. Por acuerdo de esta comisión, se estableció el Infonavit y el Fonacot para así facilitar la adquisición de viviendas y bienes de consumo duradero para los trabajadores. Y además, en su seno se revisará la ley de reparto de utilidades y de seguro social. Pero como sabemos, a Luis Echeverría lo persigue la desgracia, o más bien, él creía que sus actos eran buenos, pero solo en su mente. Como todos sabemos, estos actos creaban conflictos. A Echeverría los empresarios lo llamaban populista, ya que él impulsó los ejidos colectivos y el reparto masivo de tierras, lo cual generó un conflicto con organismos de empresarios y al final de su periodo, con motivo de la expropiación de 100,000 hectáreas de los valles de Mayo y de Yaqui, desafortunadamente desencadenó una campaña de desprestigio. Y como era de esperarse y lo aprendió de su amigo Díaz Ordaz, creó actos de autoritarismo en contra del periódico Excelsior por críticas a su gobierno. Pues el 8 de julio de 1976 en México, Julio García y su equipo recibieron un duro golpe traicionero, un atentado contra la libertad de expresión para cesar las agudas críticas que contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez
realizaban desde su medio de comunicación, pero a nuestro presidente le dolía la verdad. Esto ha sido todo por este capítulo de su programa favorito, La Verdad Detrás del Sexenio. Nos vemos el próximo capítulo con un nuevo presidente y nuevas verdades. Adiós. Adiós. Adiós.